hoy nos reúne ver un poco cómo es la situación del departamento y hablar un poco de lo que va a ser el barrio, de lo que está haciendo el barrio barrio. Ustedes saben que el país cambió de situación y ustedes recordarán la difícil situación que vivimos en mayo, junio. Se recuerdan que llegamos a tener en el país 3.000 casos por día, 4.000 también, y fuimos bajando progresivamente hasta que en el mes de julio, en la segunda quincena, fue cuando comenzó a descender y quedamos en agosto con unos 150 casos por día a nivel del país. Paysandú respondió a esa situación y nosotros tuvimos que, después de haber tenido muchísimos casos por día, hasta llegar a un promedio que llegaba a los 206 casos de promedio por día, en la segunda quincena de julio fue cuando comenzamos a descender en forma importante, cuando tuvimos un porcentaje de vacunación por encima del 50%. Entonces, la segunda quincena de julio, nosotros bajamos y teníamos 11 casos por día de promedio. Eso continuó bajando, seguimos mejorando, y en lo que va de este mes de agosto, que son 8 o 9 días, tenemos un promedio de 7 casos por día. O sea que hay una franca mejoría en el número de casos, lo cual nos permite, ¿verdad?, poder continuar con el hilo epidemiológico, y eso es lo que está haciendo, al igual que en el resto del país, lograr bloquear y poder tener una contención de la infección. En el número de casos activos también mejoramos mucho. Ustedes supieron o recordarán que Paysandú llegó casi a los 2.000 casos activos y pasamos en la segunda quincena de julio a tener 155. Y en lo que va en estos 8 días tenemos un promedio de aproximadamente 67 casos por día. O sea que es 67 casos, digamos, de promedio. De número de activos, o sea que hay también una franca mejoría en el número de activos que muestra que la infección está en contención. En cuanto al número de camas del CTI en Paysandú, ustedes recordarán que en el momento crítico llegamos a tener 25 camas ocupadas entre los dos prestadores, lo cual significó un esfuerzo muy grande, pero que se pudo hacer y en ningún momento estuvo saturado la atención hospitalaria, es decir, intrahospitalaria. En lo que refiere al número de camas, de aquellos 25 fuimos bajando, y en la segunda quincena de julio el promedio de camas era de 7 camas ocupadas a nivel CTI. Y hoy por hoy, en estos 8 días que llevamos de agosto, tenemos nada más que un promedio de 2 camas por día en el CTI, y en el día de ayer quedamos con una sola cama, y siendo que Comepa, la mutual, hace varios días que está con 0 internación de caso COVID en CTI, y el hospital se mantuvo durante muchos días con 2 camas por día, pero ayer quedamos con una sola cama ocupada a nivel de ACE, lo cual habla de la buena situación que estamos viviendo de la pandemia, porque tener nada más que una cama ocupada realmente es un logro muy importante. En cuanto al número de muertos, también ustedes recordarán qué números altos tuvimos de muertos, que llegamos a tener 57 en mayo, 58 en junio, y en el mes de julio, que tuvimos 18, hay un franco cambio, porque de los 18, 15 fueron en la primera quincena y 3 solamente en la segunda quincena. Y en lo que va del mes de agosto, en los 8 días, estamos en 0. Porque teníamos uno solo que en el día de ayer se rectificó, no correspondía a Paysandú, y por eso quedamos en 0. O sea que llevamos 8 días y no tenemos ningún muerto. Es decir, que hemos logrado una cosa muy importante en cuanto a la contención, que está dado por todos estos datos que muestran del trabajo y de todo lo que ha sido en realidad la vacunación. En cuanto al índice de Harvard, ustedes saben que estábamos en rojo, y entre el 13 de julio entramos en
naranja. Y estuvimos hasta el 26 de julio naranja. Y a partir del 27 de julio entramos en amarillo, es decir que el amarillo está entre 1 y 10 casos por 100.000 habitantes durante 7 días, y en el momento actual estamos en el amarillo con un promedio que ronda alrededor de los 4 o 5 casos, en un puntaje de 4 a 5 de índice de Harvard. Eso también es bueno, pero todavía no hemos logrado poder entrar al verde. ¿Y por qué no hemos entrado al verde? Y bueno, porque ustedes saben que tenemos 3 brotes. Y a pesar de tener 3 brotes en el departamento, nos ha permitido la forma de trabajar y el seguir el hilo epidemiológico, podernos mantener en amarillo. El primer brote nos apareció por allá por el 22 de julio, que fue en la ciudad de Guichón, que persiste hasta el momento actual, pero con un número de casos que va bajando, y en el momento actual ya tenemos como 25 casos en la ciudad de Guichón, que si uno toma para una ciudad que tiene 5.000 habitantes, es un número importante relacionado con su población. El otro brote nos apareció el 4 de agosto, y ese fue en un barrio periférico de la ciudad de Paysandú, que fue un brote importante porque apareció con 11 casos, pero los 11 casos pertenecían todos a la misma familia. Se pudo seguir el hilo epidemiológico, se bloqueó, y en el momento actual tenemos 18 casos. Y en otro brote que aparece casi concomitantemente con el periférico de Paysandú, es en otra zona rural del interior profundo del departamento, que es en el pueblo de Cerro Chato. Cerro Chato, ustedes saben que aproximadamente tiene una población de 330 habitantes, lo cual es un número muy bajo. Por lo tanto, llevamos como 10 casos, si bien 10 casos no es mucho, pero esos 10 casos para una población de 330 habitantes significa un brote. Así que tenemos ese brote. Están todos en contención, el de Guichón prácticamente apagándose, estos otros 2 todavía no, porque aparecieron más recientes, aparecieron el 4 de agosto y hoy estamos a 9, o sea que todavía nos va a incidir en algunos días. Y eso es lo que hace que Paysandú no pueda entrar en verde, porque claro, aparecen 2 casos de un lado, un caso del otro, 2 casos del otro brote, y eso hace que nosotros mantengamos un número que no nos permite entrar en verde, pero también lo que hay que destacar que quedamos en el amarillo. La vacunación en el departamento es muy buena, porque estamos con las 2 dosis alrededor del 60%. Y si a eso le sumamos que con una dosis hay alrededor de un 11%, vamos a llegar a 71. Pero si a 71 le agregamos el número de personas que ha tenido la enfermedad, y por lo tanto si tuvieron la enfermedad están inmunizados, es un 10, un 11% de la población es que tuvo la enfermedad. Ustedes saben que Paysandú, el departamento, tiene 120.000 habitantes y tenemos unos 12.340 casos de COVID en Paysandú, es decir, un 10%. Entonces, creemos que estamos en una situación buena y que debemos de mantenerla. ¿Para qué? Para poder salir de esta pandemia, pero que todavía debemos que continuar con otras medidas. ¿Qué medidas tomamos para poder llegar a tener más gente vacunada? Y bueno, se hizo el esfuerzo de poder concurrir y hacer lo que se llama el barrio a barrio. El barrio a barrio demanda un esfuerzo, pero es importante acercarnos a la población porque hay mucha gente que por las distancias, a veces por tener dificultades económicas o no tener medio de transporte, no concurre a vacunarse. Entonces salimos con equipos a vacunar, lo cual no es sencillo ni fácil, porque ustedes saben que hay que llevar vacunadoras, hay que llevar personas que registren, hay que llevar médicos y hay que llevar enfermeras.
Entonces, hay que movilizar un equipo grande y hay que seguir vacunando en el vacunatorio del hospital. Y también a veces tenemos que salir a hacer alguna ruta de segunda dosis en lo que quedó del pueblo a pueblo. O sea que ese esfuerzo es importante y ya hemos recorrido muchos barrios, es decir, hemos ido al barrio Santa Mónica, a la zona costanera del Paraguay, zona portuaria, al barrio Nueva York, al barrio de la zona norte del río Uruguay, al Curupí y acá en la zona céntrica en el salón del Coizán 9. Y para mañana, martes, y esto es importante y lo queremos destacar para que ya vayan anotando, mañana martes 10 se va a ir de 10 a 11 horas al Club Atlético Sudamérica, que está en Enrique Chaplin, entre Washington y Proyectada 12, entre 11:30 y 12:30 iremos al CAIF Sonrisita, en Lucas Piris, entre Varela y Cerrito, y entre las 13 y las 14 horas se estará en el Farol del barrio Chaplin, es decir, en Joaquín Suárez y Andresito. En cuanto a las 14:30 a 15:30 se concurrirá a un barrio céntrico como es el Centro Ayavena, que está en calle Florida y Vizconde de Maguá. Ya se han hecho todas las recorridas que dijimos en aquellos barrios y mañana se estará en eso, así que esperamos que la gente concurra porque el esfuerzo es muy grande y se lleva la vacuna al lugar más cercano para que la gente no tenga que trasladarse. En cuanto a lo que queríamos comentarle y que era algo importante que le queremos explicar, es que si bien estamos con contención, hay que continuar con las medidas de prevención, que son las que todos conocemos, el uso del tapaboca, la higiene de manos, evitar las aglomeraciones y estar con lugares ventilados. Pero ¿por qué le explicamos lo del tapaboca? Y esto es lo importante que le queremos transmitir a través de todos ustedes a la población. Ustedes saben que a mí me llamaba mucho la atención hace mucho tiempo, que si ustedes lo recuerdan, ustedes van a ver que en el Asia la gente andaba toda de tapaboca. Y en ese entonces no había pandemia, hace varios años. Pero ellos lo hacían para evitar las enfermedades virósicas. La gripe, porque también la gripe y la influenza mata menos gente, pero también trae, pero no solamente la gripe mata gente, sino que el problema que tienen las enfermedades virales, que causan un problema laboral muy importante, con costos muy importantes para los países por la enfermedad. Entonces, uno veía que en el Asia usaban eso, y nosotros no nos animábamos a usar, porque realmente que hasta el comienzo de esta pandemia, todos teníamos vergüenza de andar con tapabocas, nos daba como cosa que nos vieran con el tapaboca, algo que es fundamental. Cuando tuvimos la pandemia, aprendimos algo muy importante. No solamente el tapabocas nos servía para el COVID-19, sino que el número de gripe que tuvimos en el año 2020 fue extremadamente bajo. Casi no tuvimos gripe. ¿Por qué? Porque vimos que el tapabocas evitaba eso. Hoy por hoy, estudios que se han hecho en Estados Unidos te explican el uso del tapaboca. Por eso hay que informar a la población. El tapaboca, ¿qué es lo que hace? Yo voy a tratar de explicárselo con terminología no médica, porque si no la gente no entiende. Nosotros en la vía respiratoria, en nuestras narices, en la garganta, tenemos un tejido que recubre, que se llama epitelio, y ese epitelio, las células, tienen cilias. Las cilias son como si fueran pelitos que se mueven. Y además eso está recubierto de secreciones, está húmedo. ¿Qué pasa cuando nosotros no usamos tapaboca? Y sobre todo cuando las temperaturas son bajas y son frías, ¿qué sucede? Se seca nuestra vía aérea. Y cuando se seca la vía aérea, no hay
esa cubierta de secreciones y los pelitos no se mueven. ¿Y para qué sirven eso que se llaman cilia y pelitos que se mueven? Para que cuando llegue un virus, sea el SARS-CoV-2, o sea el virus de la influenza, o sea cualquier otro virus, el organismo lo barre hacia la vía digestiva. Entonces el virus cae en el estómago y el estómago, como es muy ácido su medio, lo mata. Si nosotros se nos seca la vía respiratoria, entonces los virus, ¿qué suceden? ¿A dónde caen? Caen en el pulmón. Y ahí es donde se producen las enfermedades. Entonces, no solo tenemos que usar esto por el hecho del SARS-CoV-2, sino que lo debemos usar también para evitar las infecciones virósicas y sobre todo el virus de la influenza de la gripe. O sea que yo creo que aprendimos, seguiremos aprendiendo y bueno, esto hace que ese cuidado que tenemos que hacer de mantener la distancia, de lavarnos las manos, de evitar las aglomeraciones y usar el tapaboca, y ahora que sabemos por qué lo tenemos que usar, son medios que vamos a tener que continuar por un tiempo más largo y tal vez el tapaboca no olvidarnos de usarlo siempre en el invierno. Así que esto es lo que queríamos informarle, eso es lo que queríamos transmitir y estamos a la orden de ustedes. Doctor, quisiera hacer una pregunta referida a una opinión suya fundamentalmente, sobre qué lectura le está dando la gente en Paysandú a las buenas noticias que hay respecto de la baja de casos, a la vista de las aglomeraciones, como la que se vio este fin de semana aquí en la zona de la semipeatonal, y cuál cree usted que es la medida que habría que tomar al respecto. Bueno, te agradezco la pregunta porque te voy a explicar lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede? Sí, exactamente. A la población ver la situación en que estamos, ¿qué sucede? Estamos muy castigados porque este aislamiento nos ha alterado a todos, pero hay alguien que lo ha perjudicado más que a nadie, y esos son los jóvenes. Los jóvenes están perdiendo su juventud, y para los jóvenes el encuentro, el estar en contacto sexual, social, el abrazo, el tomar mate en rueda, el compartir una botella de cerveza, eso es muy importante para ellos, y el poder juntarse, cantar y bailar. Los jóvenes están perdiendo su juventud. Entonces tenemos que saber entenderlo. Entonces ahí es el punto difícil. Los jóvenes son los que están menos vacunados y los que por esta situación de la vida, de la pandemia, les ha recortado su juventud. Y es muy grave para un joven perder la juventud. Uno tiene que recordar lo que fue la juventud de uno. Entonces, tenemos que llegar a ello. Para eso estamos trabajando. Entonces, ¿qué pensamos? Hay que llegar a los jóvenes. Recuerden ustedes que los jóvenes son el futuro del país, que nosotros nos debemos a los jóvenes. Y entonces tenemos que ayudarlos. Entonces hemos pensado, nos hemos juntado con el MIDE, nos hemos juntado con el INJU, nos hemos juntado con las autoridades de secundaria y estamos preparando para hacer talleres en que con toda esa gente, con los prestadores de salud y coordinado todo por la Dirección Departamental de Salud, vamos a hacer talleres y le vamos a preguntar a los jóvenes en forma amigable cómo ven ellos el problema, cuál sería la solución para que ellos pudieran reunirse, porque lo que nosotros queremos es que los jóvenes salgan y se diviertan y estén en libertad. Pero entonces tenemos que saber y tenemos que enseñarles en una forma amigable que estamos en pandemia y que la libertad ahora tiene una manera diferente de expresarla. Entonces vamos a tener talleres en los cuales vamos a hablar con ellos y vamos a ver cómo podemos hacer para lograr que ellos, con sus propuestas y nosotros, con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia, siempre en forma amigable, lograr que ellos se junten, pero no en esa aglomeración que como no la comprenden, no la entienden, y los justificamos,
porque hay que saber lo que es ser joven y perder la juventud. Entonces estamos en ese trabajo, que va a ser un trabajo muy importante, y creo que va a ser pionero, y va a ser pionero para todo el país, el saber que hay que dirigirse a la juventud, con ellos trabajar y ver cómo podemos hacer para evitar las aglomeraciones. Doctor, mientras se procesa la tarea que ustedes van a hacer en esos talleres, va a pasar tiempo. ¿Se va a pedir alguna medida a las autoridades a nivel del SECOED para evitar que se produzcan aglomeraciones como este fin de semana, que se sigan produciendo? Sí, es decir, hay que reunirse, justamente hoy nos vamos a reunir, para ver cómo podemos hacer, mientras hacemos esa transición, que vamos a tratar de acelerarla lo más posible para llegar a los talleres lo antes posible, ¿no? Y ver de qué manera, en forma amigable, llegamos a nuestros jóvenes y le pedimos que de esa manera no es conveniente, porque si tenemos esas aglomeraciones podemos retroceder y entonces la libertad que tanto queremos para nuestros jóvenes, en lugar de ir para adelante, vaya para atrás. Entonces eso es lo que pensamos hacer. ¿Qué datos hay en cuanto a la vacunación entre los jóvenes? Datos de vacunación entre los jóvenes. Bueno, el dato de la vacunación de los jóvenes, en general, se vienen vacunando, pero es una población que tiene sus dificultades porque, ¿cuál es el problema fundamental? Que para que uno pueda vacunar a los jóvenes, tiene que haber una firma de un adulto, del padre, la madre o un familiar adulto. Entonces, no es que los jóvenes no quieran vacunarse, sino que si no tienen la firma de un mayor, no se pueden vacunar. Entonces, en eso también estamos trabajando y vamos a ver si cuando nos juntemos con los jóvenes, también les explicamos y les digamos cuáles son las dificultades de ellos para llegar a la vacuna, para también, con propuestas de los jóvenes, ver cómo podemos llegar más a la vacunación.